si así lo decide la Fiscalía. Todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, 2 sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces todos, lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. No es muy fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad. Es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy ya es viernes 24 de julio del año 2020. De verdad que rápido se va el tiempo, que ágil se hace todo de unos años para acá. Todo se hace muy rápido, pero todo se disfruta mucho mejor. Sin duda, es la tranquilidad que podemos tener todos los días para llegar hasta donde están ustedes, con esa serenidad de que sabemos de que el tiempo también a cada quien le va dando su lugar en la vida diaria, desde donde usted desempeñe la actividad que tiene diariamente, la actividad que lleve a cabo. Pero hay un tiempo en la vida de uno que transcurre tan rápido que de repente nos damos cuenta que ya llegó un año más, y bendito que así sea, que lleguemos a un año más. Así que de verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, platicar con ustedes, decirles que es para nosotros un verdadero placer poder platicar con ustedes pues de varios temas que están hoy en la palestra. Lo platicaremos en un momentito más, los cambios que se han llevado a cabo y qué hay detrás de todo esto. Sin duda lo platicaremos, y bueno, lo hacemos con la confianza de que sabemos que de aquel lado hay gente pensante también. Hay gente que pues seguramente también sabe que lo que está sucediendo hoy en nuestro país pues pareciera ser que es más de lo mismo. Usted tiene su propio análisis. Siempre se lo digo, usted tiene su propio análisis de lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos da muchísimo gusto poder convivir con ustedes, poder platicar con ustedes. En lo particular es un enorme placer, de verdad,
poder dirigirme a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto, lo hacemos con mucho gusto. Un rato que estemos con usted para nosotros es de un gran placer, de un gran privilegio poder hacerlo. Es una bendición poder hacerlo. Gracias, muchísimas gracias. A ver, ¿cuál es el tema central que vivimos el día de hoy? Digo, independientemente de que se cumplieron 2 años de que el pueblo decidió llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, quien desde luego, desde hace muchos años también, venía prometiendo un cambio. La gente muy decepcionada por todo lo que había pasado, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que ha sucedido, pues con justa razón optó por un cambio, por otra opción, y eso es válido. Hablamos, eso sí, de más de 30 millones de votos que recibió López Obrador. Y eso habla de una legitimidad absoluta del cargo de presidente de la República. Que busque legitimarse no tendría sentido, pero sin embargo pareciera ser que hay una obsesión por buscarlo. Fíjense ustedes, nada más para hacer una breve síntesis de la historia. Cuando Salinas de Gortari, en aquel fraude electoral que operó, por cierto, Manuel Bartlett, que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, enemigo de la izquierda de México, hoy aliado importante de López Obrador, en aquel tiempo cuando Manuel Bartlett cometió el fraude electoral, cuando anunció la caída del sistema electoral, que por cierto estaba en manos del secretario de Gobernación, que era él, Salinas de Gortari, para buscar legitimarse y hacer sentir el poder del presidente, metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia. Ustedes lo recordarán, sin duda. Habrá muchos que en este momento a lo mejor igual y no, ¿verdad? Son más jóvenes o son jóvenes que todavía tienen pues una edad, a lo mejor pues eran muy chavitos o no lo recuerdan. Nosotros vivimos esa época, vivimos en el sentido de que presenciamos todo lo que estaba sucediendo. Luego Zedillo también hizo lo propio en contra del hermano del expresidente Salinas de Gortari. Luego vino Vicente Fox, luego buscó también hacer lo propio con el líder del sindicato petrolero. Luego vino Felipe Calderón, que inició una guerra, o vamos a decirle así, inició una batalla en contra del narcotráfico en este país. Vino Peña Nieto y metió a la cárcel a Elba Ester Gordillo. Hoy Andrés Manuel López Obrador busca legitimarse sin necesidad de eso, cometiendo una serie de errores, uno tras otro. ¿Por qué se lo digo? Mire usted, el cambio que se acaba de llevar a cabo, el cambio de titular de la Secretaría de Energía con el señor Javier Jiménez Espriu, y pues ahí entró el señor Arganis, el señor Díaz Arganis, o Arganis Díaz, creo que se llama el señor Jorge Arganis Díaz Leal, es el nuevo titular. Busca llevar a cabo una serie de cambios, una legitimación que no tiene necesidad de hacer cuando alguien no está de acuerdo con él y lo corre, porque quien no piensa igual que él está en contra de él, valga la redundancia.
Vivimos en un sistema democrático, vivimos en un sistema en el que todos tenemos la libertad de poder pensar, de poder reunirnos, de expresar pues diferentes ideas, pero López Obrador es lo que menos le gusta. La renuncia de Javier Jiménez Espriu se da en el contexto precisamente a raíz de la llegada o de la salida de López Obrador al extranjero, en donde se reunió con Donald Trump y en donde parece ser que le instruyeron, sí, no crea que le dieron una recomendación, le instruyeron que era necesario cambiar las aduanas de los diferentes puertos del país. Hablamos de muchas aduanas, no sé, 50, 70, no recuerdo el número exacto, puertos o puestos, digamos, portuarios, también una enorme cantidad. Ojalá tengamos por ahí el dato de cuántas aduanas hay, cuántos puertos hay, tengamos ahí esa información para poder dársela a usted. Es demasiado, pero el presidente, sin consultar, 49 aduanas en el país, de todos los puertos que existen en este país también, como el puerto de Michoacán, de Lázaro Cárdenas, el de Coatzacoalcos, el de Salina Cruz, hay otros más. Entonces, decide el presidente que quien debería de ocupar la vigilancia o hacerse cargo de los puertos sería la Secretaría de Marina. Un presidente que no ha tenido la capacidad del diálogo, del consenso, como lo tuvieron los presidentes anteriores. Y si bien es cierto, tomaron decisiones muy personales, muchas de ellas iban consensadas incluso con su coordinación de asesores. Pero este presidente, que no escucha absolutamente a nadie, que crea una descomposición política y social en este país, yo diría que uno de los peores presidentes que hemos tenido. Digo, con mucho respeto, cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo digo que este presidente ha sido el más mentiroso de todos los presidentes que hemos tenido. Un presidente con un total cinismo para mentir. La salida de Javier Jiménez Espriu, más allá de que se ha comentado, se ha dicho, que la esposa de él está relacionada o que es una de las socias más importantes de una empresa, de la empresa IDESA, que junto a Braskem pues están ligadas directamente a la empresa brasileña Odebrecht. Esta empresa, asentada aquí en Coatzacoalcos, de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, Tileno, ustedes recordarán este caso, pues tiene un fondo de distintos ángulos que merecen ser analizados constantemente. Pese a que la salida de él se trataron de aterciopelarla, porque seguramente el miedo no anda en burro tampoco. El señor Javier Jiménez Espriu sabe que detrás de todo esto puede desatarse una investigación que podría terminar con alguien de su familia, o él o su esposa, inmiscuidos
en graves asuntos legales. Javier Jiménez Espriu, en su carta de renuncia, señala que se debe precisamente a la forma en cómo el presidente ha venido desmantelando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en donde le hace un serio reclamo del impacto económico y político que puede tener el hecho de que la Secretaría de Marina se haga cargo precisamente de las aduanas, de los puertos, sin haberlo consultado con él o sin haber escuchado lo que él pensaba. Una diferencias que pues ayer trataron de aterciopelarla, en la que estuvo el nuevo secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, quien tomó prácticamente el cargo de secretario de Comunicaciones, una secretaría totalmente disminuida, en la que, por ejemplo, le quitaron incluso lo del aeropuerto de Santa Lucía, lo del Tren Maya creo que se lo dieron a la Secretaría de Turismo, ¿no? Si no mal recuerdo. O sea, a ver, sin recursos, de florero, ¿qué más necesitaba Javier Jiménez Espriu, que es uno de los hombres más ricos de este país? Pues solamente que le dieran una patada, ¿no? Pero hay que recordar que Javier Jiménez Espriu, un hombre sin duda inteligente, pues prefirió salir, digamos, por la puerta de enfrente, cuidando a su propia familia, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, que puede soltar información para destruir a este señor. Porque la llegada de Emilio Lozoya, sin duda, salpicará a muchos que hoy todavía, incluso con Andrés Manuel López Obrador, están en el poder. ¿Qué podemos decir del señor Jorge Arganis Díaz Leal, el nuevo titular de la dependencia? Una dependencia que prácticamente se le ha reducido a la mitad, prácticamente, respecto del tamaño máximo que tenía en el gobierno anterior, de la operatividad que tenía, de toda esa fuerza de una secretaría encargada de llevar a cabo los proyectos magnos de este país, como lo fue incluso el aeropuerto destruido, el de Texcoco, por Andrés Manuel López Obrador, en donde miles de millones de pesos, en un arranque de locura de este señor que hoy que tenemos como presidente, incluso ya vendió todo el material como chatarra, y también en donde muchos empresarios señalaron actos de corrupción, por cierto. De Jorge Arganis Díaz Leal podemos decir, a través de distintos medios de comunicación que han dado a conocer varias cuestiones relacionadas con este señor, que fue nombrado ya como el nuevo secretario, un hombre que se dice, hasta hace unos días, estaba encargado del proyecto de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Un personaje que mantiene un contacto cercano, muy cercano, ya no tanto con el presidente, que al final viene siendo su amigo y por eso lo nombra, ¿no? Un hombre de 77 años de edad más o menos, que trabajó con él cuando fue jefe de gobierno, que despidió Marcelo Ebrard. Pero se dice que el señor
Jorge Arganis mantiene un contacto cercanísimo, con la titular secretaria de Energía, Rocío Nale, esta déspota mujer que se ha caracterizado por ser una persona que no escatima escrúpulos de ninguna naturaleza para entregar contratos millonarios a su compadre Arturo Quintanilla aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. 5,000 millones de pesos para el acondicionamiento de la refinería de Dos Bocas a su compadre Arturo Quintanilla. Y este señor, Jorge Arganis, estuvo encargado del proyecto de Dos Bocas. ¿Quién quedará a cargo ahora de ese proyecto? ¿Lo pondrá López Obrador o lo pondrá la señora Rocío Nale? Así que eso es lo que podemos decir de Jorge Arganis. Desde luego que es una secretaría muy diferente la que entrega Javier Jiménez Espriu al señor Arganis, muy diferente a la que él recibió, prácticamente desmantelada. Y eso es lo que va a hacer hoy Arganis con una secretaría que prácticamente tiene nada, que le han reducido no solamente las diferentes áreas de influencia operativamente, también hablando de esa oficina, sino que el presupuesto se ha reducido considerablemente. La nueva Secretaría de Comunicaciones y Transportes se perfila digna y cada vez más austera por las complicaciones económicas causadas precisamente por la pandemia del coronavirus. Para el presente año se le asignaron 54,374 millones de pesos, lo que representó una reducción del 18.3% con respecto al 2019, el primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ha resultado un fracaso. Y para complementar con recursos del sector privado el desarrollo de infraestructura, no se ha volteado aún a las posibilidades que brinda el esquema de las asociaciones público-privadas. ¿Qué va a hacer el señor Arganis? Lo mismo que todos están haciendo, nada más que acatar las órdenes del presidente de la República sin tener libertad de poder actuar libremente. Esto que yo le estoy diciendo se ha venido reflejando en varias renuncias que han venido sucediendo. Lo de la CONAPRED, la señora Macice, que prácticamente pues a ella las renunciaron, no es que hayan querido renunciar, prácticamente se vieron obligadas a renunciar de esa manera. La de atención a víctimas, si no mal recuerdo, la de la señora Asa, la de la subsecretaría de salud, ¿cuál otra? La de Germán Martínez Cázares, la de Carlos Ursúa, y unas que otras más, ¿no? Estamos hablando como de unas 4 o 5 renuncias que han venido sucediendo, en donde para poder navegar en esta cuarta transformación tienes que ser muy servil, muy tirado al piso, pese al que el presidente presumió de ser un gran demócrata, cosa más falsa que hemos venido constatando día con día en este México, de tantas y tantas infamias que se vienen cometiendo, tantas traiciones, tantos discursos, dobles discursos que no convencen a nadie. La llegada seguramente de Emilio Lozoya puso a temblar a Javier Jiménez Espriu, un hombre muy muy rico, de los más ricos de este país. Su esposa es una socia, o es la socia más importante de Idesa junto con su hermano, esta empresa que también está ligada a la brasileña Braskem y Odebrecht, que invirtieron aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, salpica hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno,
Lozoya se dice, nadie sabe dónde está Lozoya, por cierto, quién sabe dónde está escondido, dónde lo tienen. Pero Emilio Lozoya no sabemos qué tipo de canto está llevando a cabo, pero lo que sí es cierto es que ha de estar revelando mucha información de pagos que le fueron otorgados y usados durante la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, como ha venido saliendo a la luz pública durante, no ahora, porque déjeme decirle que ya con anterioridad se había venido manejando esto. Una vez se habló de que eran más de 10 millones y medio de dólares que habían recibido para la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero hoy Emilio Lozoya, hoy publica el diario Reforma, que el exdirector de Pemex, quien es testigo protegido, la verdad que tampoco sabemos eso, porque no ha dicho nada, no sé, digo, lo suponemos, ¿no? Porque en realidad ya es para que estuviera en la cárcel, ¿verdad? Se supone que sí trae una serie de privilegios, pero también no sabemos oficialmente en calidad de qué está, si se acogió a algún criterio de oportunidad, que suponemos que sí, desde luego, ¿no? Pero pues es testigo protegido, hasta hoy podríamos deducirlo así. El diario Reforma informó que pagó sobornos por un monto de 52.380.000 pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México. Sin duda, algo de eso hay de cierto. Según Lozoya, 6.800.000 pesos fueron para Ricardo Anaya, presidente en aquel momento de la Cámara de Diputados, cuando se discutió la reforma energética del 2013 al 2014. Entonces, poco después, en mayo, Anaya asumió la dirigencia nacional del PAN, desde donde empezó a tejer su candidatura presidencial y, desde luego, uno de los más fuertes candidatos, que fue desbarrancado por el propio Peña Nieto cuando salió lo de la nave industrial y todo eso, y que yo sigo pensando, digo, aparte de que ya salió a la luz pública que no hubo elementos de prueba que presumieran efectivamente de lo que se les señalaba, incluso de asociación delictuosa y fraude y otras cosas más a Ricardo Anaya. Creo que Ricardo Anaya, ese fue el gravísimo error que cometió, haberse peleado con el presidente y haberle dicho que lo iba a meter a la cárcel, porque déjeme decirle que estaba muy bien posicionado, y yo creo que era o es uno de los tipos más inteligentes. Digo, cada quien que saque sus conclusiones, no estamos defendiendo a nadie, pero era el de los más ecuánimes, un tipo centrado para exponer sus planteamientos. Desafortunadamente le afectó mucho también lo de y digo desafortunadamente porque ante todo lo que estamos viviendo el día de hoy, sinceramente, la gran decepción al principio que vimos con este presidente es la destrucción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, que pondría a México en un plano de primer nivel a nivel mundial. Eso fue destruido por el voto a mano alzada de un presidente sin conciencia como el que tenemos el día de hoy. Pero así es. El caso es de que creo que era uno de los mejores candidatos. Eso le afectó demasiado. Pero se habla aquí que Emilio Lozoya le pudo haber entregado 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya para la aprobación de la reforma energética. Son revelaciones que forman parte del documento que Proceso, la revista Proceso, publicó como primicia sobre la primera declaración firmada por Lozoya, porque Lozoya se supone que está cantando. ¿Qué tonada lleva? No lo sabemos. De eso depende cómo le vaya a ir a la hora de presentarse a la audiencia y de si la fiscalía va a solicitar
prisión preventiva justificada, o más bien dicho, prisión justificada, ¿no? Porque los delitos por los que se le acusa o señala no merecen prisión preventiva oficiosa, pues no son delitos graves. Pero, desde luego, la Fiscalía tiene todo el derecho y tiene todos los elementos para pedir prisión justificada. ¿Por qué? Porque ya una vez se dio a la fuga, tiene los recursos económicos, tiene amigos y se puede volver a fugar. Y esto me hace recordar el caso de Rosario Robles, ¿no? Porque ella sí se presentó, no era delito grave, acudió a la audiencia, canceló un viaje que tenía al extranjero, la vincularon a proceso, le dictaron prisión justificada por el hecho de que su credencial de elector no coincidía con la del domicilio donde siempre ha vivido, y es que lo había cambiado porque como funcionaria pública pues había buscado un lugar más cerca de sus oficinas. Bueno, pues este caso, el de Rosario Robles, que más bien sí es una venganza política, y eso que el presidente dice que no se le da lo de venganza, pues es la risa. Pero Emilio Lozoya, que se fugó, hoy regresa como testigo protegido y está en un hospital, o vaya usted a saber dónde, pero seguramente estará mejor que estar en una cárcel. Y si no, pues que le pregunten a Javier Duarte de Ochoa, el corrupto exgobernador del estado de Veracruz, el más asqueroso corrupto que hemos tenido, que se llama Javier Duarte de Ochoa. Que le pregunte a él, y que a pesar de que a todo te acostumbras, ¿no? Menos a no comer, dicen por ahí, pero la cárcel es cárcel por mucho que tengas lujos dentro de la cárcel. La libertad es lo más maravilloso. Pero bueno, el caso es que parece ser que hay mucha gente que está espantada, hay sobornos a priistas, a panistas, ya Jiménez Espriu puso tierra de por medio, se está armando todo el circo para lo que viene y a ver si les alcanza. Para lo de la información que vamos a conocer precisamente cuando Emilio Lozoya empiece a embarrar a más gente importante que pueda llegar la lumbre a los aparejos de Enrique Peña Nieto. Esa sí será la verdadera tragedia de este país, porque estaremos inmiscuidos en un circo y estaremos dejando a un lado la democracia, aquella que se construye a través de conocer las plataformas político-electorales que nos permitan conocer la seriedad que debemos ahora tener, esa visión. Quienes vayan a votar deben de tener una visión real de qué clase de políticos necesitamos. No aquellos pancheros y cirqueros, malabaristas y de todo. Eso no lo necesitamos ya. Necesitamos a un político que realmente cumpla sus promesas de campaña y que sepamos que va a respaldar a los ciudadanos. Bueno, a ver qué más viene aquí en esto de los cambios de Javier Jiménez Espriu, la sacudida que le acaba de dar, que acaba de suceder en el sector comunicaciones y transportes, precisamente con la militarización de las terminales portuarias, el relevo de Javier Jiménez Espriu, y que amenaza precisamente con reactivar las investigaciones por corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que pondría a la justicia mexicana en un verdadero circo, no de 3 pistas, de varias pistas, sinceramente de varias. Así que vamos a ver, negociaciones por aquí, negociaciones por allá, señalamientos, sobornos, nombres, personajes que van haciendo una estela y cortinas de humos para unos y por otro lado circo y teatro para otros. Usted tiene que escoger qué escenario es el que tiene que ver o el que le gustaría ver, ¿no? Usted decidirá qué escenario es el que quiere observar. Pero así están las cosas. Vamos a ver qué más viene. Pero al igual que esto,
seguramente hay repercusiones muy fuertes, como está sucediendo también con la enorme violencia que estamos viviendo el día de hoy. Déjeme decirle, cambiando un poquito el tema, en los primeros 6 meses de este año, escuche usted muy bien, en los primeros 6 meses, que es hasta junio, escúchelo bien usted, no, sería hasta julio, ¿no? Hasta julio, que estos son los primeros 6 meses. Hasta hoy, llevamos 17,982 personas. No hemos terminado julio, ¿eh? Se trata en promedio de alrededor de 100 asesinatos de forma premeditada todos los días en el 2020, la mayoría con armas de fuego. Es un nivel de violencia inédito para un primer semestre del país. 6 meses, 17,982 muertes. Las víctimas de homicidio y feminicidio reportadas oficialmente en los primeros 6 meses de este año superan en más de 300 a los 17,653 registrados en el 2019, que hasta ahora ostentaba el nivel más alto de violencia del último cuarto de siglo del país. Imagínese usted, ya usted decidirá si está funcionando lo de abrazos y no balazos. Usted decidirá si están funcionando los chanclazos. Usted decidirá si están funcionando los jalones de oreja, las acusaciones con el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito. Usted decida si eso está funcionando, pero son los números que hoy llevamos en el país, en donde el presidente pues prácticamente ha sido su transición o su camino, yo diría que de ser muy optimistas o de llegar con esos deseos y esos ímpetus, han ido de más a menos, y no solamente no han logrado reducir los índices delictivos, sino que estos están creciendo, y en muchos de los casos el gobierno se conforma con tratar de contener o de que no se incremente, ya no de reducir, con tratar de mantener o de sostener que no se vayan hacia arriba. Ya se olvidaron de la promesa que hicieron. Hoy, si tiene usted oportunidad, lea la columna de Alejandro Ope en el Universal. En una entrevista concedida 4 meses antes de asumir el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo señaló que dentro de 3 años se estima que los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el ideal, ¿no? En su momento, dice Alejandro Ope, algunos señalamos que eso implicaba una disminución de 85% en el número de homicidios, algo francamente improbable en un periodo tan corto, pero al menos era de celebrar que el nuevo equipo llegase al gobierno con metas ambiciosas. Eso era entonces. Hoy, dice Alejandro Ope, 2 años después, la realidad le ha cortado las alas a la ambición. El gobierno de López Obrador ya no se propone mejorar significativamente las condiciones de seguridad. A lo mucho, busca que la situación no empeore de más. Eso lo podemos saber por las metas que el propio gobierno estableció en el recién publicado Programa Sectorial de Seguridad y Protección 2020-2024. El documento no es malo y tiene algunas propuestas atendibles. Representa ciertamente una mejoría considerable con respecto al Plan Nacional de Paz y Seguridad, un esperpento dedicado a todo menos a la seguridad e imposible de traducir en política pública.
Su parte más interesante viene al final, en la definición de indicadores y metas. Como bien apuntó Guillermo Valdés en un artículo publicado esta semana, es realmente notable la falta de ambición de los redactores del documento. Bueno, este plan nacional propone reducir la incidencia delictiva nacional de 37.800 a 33.219 delitos por 100.000 habitantes entre 2018 y 2024. Eso implica una disminución de 12% en términos relativos, pero si se considera que la población probablemente crecerá 8% en este mismo periodo, la disminución buscada del número de delitos sería de menos de 1% por año. Es fulminante la información. Otra meta es reducir la prevalencia delictiva de 28.269 a 28.200 víctimas por 100.000 habitantes en el mismo periodo. Esto se traduce en una disminución de 0.002% en todo el sexenio. Considerando de nuevo el incremento poblacional, el gobierno se está planteando como meta un aumento nada trivial, como de 2 millones más o menos, en el número de víctimas del delito. Así, podríamos estar sacando números y todos nos arrojan datos duros, datos crueles, que nos dicen que no estamos mejorando. Es terrible porque este presidente prometió terminar con la inseguridad y ya no utilizar al ejército mexicano. No solamente no está utilizando al ejército mexicano, sino que se le permitió crear la Guardia Nacional para atender este tipo de delitos, los más graves, y sin embargo también han resultado insuficientes. Es terrible lo que vivimos, es terrible el fracaso con el que nos estrellamos día con día, una realidad que corta cualquier deseo y de esperanza y de paz y de tranquilidad a este país tan agobiado por tanta y tanta inseguridad. Lamentable, muy lamentable el fracaso del presidente López Obrador. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.